Mi abuelo hizo un trato con el diablo y me lo heredó. Hola Pepe, quiero que mi nombre quede en anónimo y a continuación te cuento mi historia. Quiero aclarar que anteriormente ya te había mandado una historia donde te contaba que mi abuelo hizo un trato con el diablo, pero no entré mucho en detalles. Solo sé que estoy seguro que cuando falleció a él se lo llevó el diablo. También estoy seguro de que mi abuelo tenía cierto tipo de dones y habilidades extraordinarias. Por ejemplo, recuerdo que en vida él era uno de los mejores tiradores del pueblo. Era capaz de desvivir a un colibrí en pleno vuelo. A mí nadie me lo contó, yo lo veía. Quiero mencionar que tanto mi papá, mi hermano y yo tenemos la habilidad de la puntería. Yo nunca he tocado un arma real, solo en la feria del pueblo, con uno de los juegos de disparar. La vez que me di cuenta de esa habilidad, era mi primera vez disparando. ¿Y cuál fue la sorpresa de mi familia? Que al primer intento tiré todos los muñecos del puesto. Pero bueno, no me voy a salir más de la historia principal. Mi abuelo falleció hace 2 años, 4 años después del primer encuentro que tuvimos con el diablo, y eso es lo que te vengo a contar en esta ocasión. Después del primer encuentro que tuvimos con esta persona en el monte, que era el diablo, mi abuelo empezó a enfermar, pero me dijo que no me preocupara, ya que me iba a dejar algo muy especial. Yo no entendía, pero ya casi en sus últimos momentos, como última voluntad, pidió que yo y él fuéramos al monte, y así fue. Mi abuelo y yo fuimos solos, y ahí vi un anillo que nunca le había visto. Era de oro con forma de calavera, con 2 piedras en los ojos. Me dijo que ese anillo me protegería de todo mal, y junto con él me dio una hoja con un conjuro. Me dijo que solo lo dijera en emergencias. La hoja tenía escrito un conjuro, donde con una especie de oración yo le pedí al innombrable que protegiera a mi familia y nos diera paz en nombre de mi abuelo. Cuando decía el conjuro, los ojos del anillo brillaban y se ponía de color rojo, lo cual era sorprendente. Las primeras veces que me di cuenta de su poder y protección es cuando salía por las noches a la calle, ya que las personas me decían que por qué siempre me cuidaba tanta gente, pues me veían pasar con más de 30 personas, pero yo siempre iba solo. Además, este anillo era invisible para las personas, ya que cuando les decía a mis amigos que si les gustaba mi anillo, me decían que no veía nada. Cuando me lo quitaba enfrente de ellos, me decían que parecía que me quitaba un dedo, y cuando lo ponía en la mesa, se convertía en el anillo. Cuando perdía el anillo, mis manos se cuarteaban, me cortaban, se ponían como si estuvieran en descomposición. Pero bueno, nunca sabré cuál fue el trato que hizo mi abuelo con el diablo. De ello, yo vi cuando se lo llevó, pero esa será otra historia. Saludos desde Acapulco, Guerrero, México, y gracias por hacer mis noches terroríficas. Mi abuela nos visitó en su aniversario luctuoso. Hola Pepe, buenas noches. Desde hace tiempo soy fan de tu canal y me gustaría que publiques mi historia. De antemano, gracias. Esto ocurrió apenas el sábado. Verás, el sábado 22 fue el aniversario del fallecimiento de mi bisabuela. Yo no la conocí, pero por tradición fui a la misa. Todo transcurrió con normalidad, ya sabes lo de siempre. Convivir con la familia, recordar los momentos y eso. Nosotros regresamos a mi hogar cerca de las 8 de la noche. De ahí, todo transcurrió normal hasta entrada la madrugada. Para esto, es importante mencionar que yo tengo una mesa que está al lado de mi cama. En la cabecera están una mesita de noche y un escritorio, y al lado de esta está la puerta. Me encontraba en la mesa haciendo una maqueta de espaldas a la puerta. Otra cosa que es importante que sepan es que yo soy sensible a las entidades, o sea que puedo sentirlas, verlas y demás. Pero bueno, volviendo al tema, ya casi eran las 2 de la mañana. Mi papá llega tarde de trabajar y yo lo estaba esperando. En ese momento tenía mis audífonos puestos y no me percaté cuando llegó. Él siempre tiene la costumbre de dejar sus cosas en la mesa e ir a mi cuarto a verme. Cuando él entró, vio la luz encendida y algo lo asustó. De inmediato se acercó a mí y me susurró: no quiero asustarte, pero cuando entré había una señora de negro observándote y se escondió en aquella esquina. Yo me asusté, más porque ni siquiera fui capaz de sentir su presencia. Después de eso apagué la luz y me acosté frente a la pared. Después de unos instantes, vi cómo esa señora salía de la esquina donde estaba escondida y se paró en medio de la habitación.
Lo pude notar por un espejo que está en la pared y porque tengo unas luces LED que alumbran mi cuarto. La señora pronunció algo que no entendí y luego se sentó en los pies de mi cama. En ese instante sentí un frío terrible en mis pies y después de unos momentos la figura desapareció. A la mañana siguiente se lo comenté a mi abuela. Ella me pidió que le describiera a la señora y así lo hice. Después de eso me mostró unas fotos de su madre, mi bisabuela. La señora era idéntica a la que había visto la noche anterior, por lo que supimos que mi bisabuela había estado en nuestra casa para visitarnos y asegurarse de que estuviéramos bien. El carruaje de la muerte vino por mi prima. Hola Pepe, me encantan tus videos. Nunca me pierdo de ninguno y me gustaría que cuentes la historia de cuando vi el carruaje de la muerte. Esta historia me pasó hace 6 años, pero aún la recuerdo claramente. Esto ocurrió un sábado 27 de julio en el año 2019. Ese sábado nos dieron la peor noticia. Había fallecido una prima mía. Lamentablemente, me sentí muy mal al saber que ella ya no estaría conmigo, y más porque se acercaba mi fiesta de 15 años. Te cuento que cuando fuimos a su funeral pasaron cosas paranormales. Incluso ella se apareció ahí tirando las veladoras. Yo estaba con el dolor porque se había ido mi compañera de vida. Pasó la noche y yo seguía en su funeral, pero de pronto mi madre me dijo que ya nos fuéramos a casa porque ella ya tenía mucho sueño y se sentía muy cansada. Llegué a las 3 de la mañana a mi casa, pero no podía dormir. De verdad tenía insomnio, ya que la de mi prima me tenía mal y solo quería estar con ella. Miraba a todos lados, no sabía qué hacer, cuando en mi ventana escuché algo que me erizó la piel, pues escuché cómo pasó un caballo y una carreta, pero cuando me asomé no había nada. Creo que pudo haber sido la carreta de la muerte o el charro negro que vino por el alma de mi prima. Desde ese día se me quedó grabado aquel sonido de aquella carreta y su caballo.